Ahora, cuando andes por Avenida San Martín, la vas a ver mucho más linda. Repavimentamos y ampliamos calzadas. Reparamos veredas y agregamos bicisendas. Además, renovamos semáforos y rampas de acceso e instalamos luces LED. Otra de las obras que de verdad nos cambian la vida. Somos Santa Fe, una provincia presente. La Junta de Comandantes sentó al Teniente General Jorge Rafael Videla en el sillón de Rivadavia. Y comenzó la pesadilla. En el siglo XX Argentina sufrió 6 golpes de Estado, pero sin dudas el último fue el que sacudió a este país el 24 de marzo de 1976, porque fue una dictadura permanente y sangrienta, bajo un modelo de Estado burocrático y autoritario, comandado por una junta militar, o como en su momento se llamó, el proceso de reorganización nacional encabezada por Rafael Videla. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Este gobierno de facto violó los derechos humanos, apropiándose de la vida de los hombres y mujeres, hasta de los niños recién nacidos y otros niños que no los dejaron nacer. Lo absolutamente cierto es que aquí y en todo el mundo, en estos momentos, luchan los que están a favor de la muerte y los que estamos a favor de la vida, y los que estamos a favor de la vida. El terrorismo de Estado dejó 30.000 desaparecidos y familiares que aún los buscan. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está ni muerto ni vivo, está desaparecido. Villa Gobernador Gálvez tuvo 10 desaparecidos y uno de ellos fue Oscar Medina. Un joven de 23 años, entrerriano, el sexto de 9 hermanos, que vino a la edad de 11 años a Villa Gobernador Gálvez para tener una vida mejor. El tema es que no sabía que años después iba a ser perseguido por los militares. Oscar vino a trabajar. Nosotros ya estábamos 3 de los hermanos acá y bueno, lo trajimos a Oscar, que quería venir a trabajar. Enseguida, Eli enseguida empieza a trabajar en un bar en el Saladillo, de lavacopas, de repartidor de leches acá en Villa Gobernador Gálvez, con una familia Rapati de apellido. Bueno, trabajó de repartidor de leche hasta que pudo ingresar. Él siempre buscando mejorar, siempre mejor sueldo, mejor. Así que después empieza a trabajar en la fábrica de bicicleta Graciela, siendo menor, y siempre decía él que el patrón muy prepotente, muy atrevido con ellos que eran pibes. ¿Qué edad tenía cuando entró? Y él empezó a los 16 años. Y entonces siempre decía, soy la voz de los que no tienen voz, porque los otros chicos se callaban o aguantaban por necesidad de trabajo para no perderlo, pero para él era imposible eso, no quedarse callado. ¿Y él qué reclamaba ya desde entonces? Reclamaba primero el respeto, porque no le gustaba el trato. Aparte veníamos de un lugar donde las formas eran distintas. Y lo otro que él siempre decía que si ellos llegaban 10 minutos tarde se les descontaba 1 hora, media hora.
y si ellos no terminaban una pieza que estaban haciendo y se pasaba media hora, 40 minutos, a ellos no se la pagaban. Entonces siempre eso reclamaba él, que si por llegar tarde a vos te descuentan tanto, se te paga menos por eso, cuando vos te quedás, tenían que compensártela. Lo despiden porque justamente porque nunca se pagaba a término y él siempre estaba reclamando el pago a término, que era una de las cosas que decía él, porque si vos tenés deudas, tenés que pagarlas. Entonces lo despiden. Cuando lo despiden de ahí, entra a trabajar de peón de albañil. O sea que no sigue trabajando de peón de albañil. Milita de muy joven en el Partido Demócrata Progresista, era muy creyente y era la forma que decía de llegar más a la gente más necesitada en la Acción Católica Juvenil de Nuestra Señora de la Paz, de la iglesia que está en Pueblo Nuevo. Medina trabajó en diversos lugares, pero sin duda uno de los trabajos que marcó un antes y un después en su vida fue ingresar a trabajar en los talleres Filippini. En su momento estaban ubicados detrás nuestro, sobre calle Mitre y Bomberos Voluntarios. Él entra el año 73 a trabajar en talleres Filippini, y él del 73 tenía 20 años. Sí. Él empieza a militar muy fuerte antes de entrar a trabajar. Él era un militante y bueno, trabajaba de peón de albañil, como dije antes, y entonces ahí tuvo la posibilidad de poder conseguir en la fábrica por intermedio de otro de los integrantes del partido. Y es enseguida elegido delegado por su forma de ser, de plantarse ante las necesidades de cada uno de ellos. Y ahí había que no conozco, nunca lo vi, no sé lo que es un balancín, que decía él que era para cortar, y para cortar las piezas que hacían, y que tenía una determinada pieza que ellos les llamaban un tope para que el balancín, bueno, no los lastimara la mano, porque a casi todos les tenían cortada las falanges de los dedos. Él también. No tenían elementos de seguridad, entonces creo que ahí tenían que ser rápidos ellos, sí. Y no tenían el pago a término. Eran las dos cosas que le molestaban bastante, y era lo que hacía reclamos muy fuertes, porque tenían cortado le cortaba la falange del dedo, era una cosa, un accidente terrible. Bueno, llega él con esos reclamos siempre, los compañeros lo eligen delegado, gana como delegado. ¿En qué época? Gana el año 74. Medina, luego de esa lucha por conquistar sus derechos y la de sus compañeros, un día después de ser elegido delegado dentro de la empresa, comenzó a ser perseguido y allí comenzó su calvario. Es reconocido el delegado de los talleres Filippini, pero lo despide. Ahí se genera un conflicto, porque en el momento que llega el telegrama de despido, él está trabajando. No tenía como un preaviso ni nada de esas cosas que hiciera sospechar que lo iban a despedir. Queda él ahí para ver qué es lo que van a hacer. Bueno, los compañeros no pueden creer y deciden ir al sindicato. Al día lunes se presentan otra vez todos, paran porque querían la reincorporación. Era al único que habían despedido en ese momento. Al único que habían despedido, sí. ¿Y cuál fue el motivo del despido? Bueno, como que no
no necesitaban más los servicios, no sé cómo se componen ellos, que no entiendo. Bueno, la cuestión, así fue el telegrama, y se va a la Unión Obrera Metalúrgica, le dice, le promete que sí, que lo van a reincorporar, que no había motivos como para el despido. Bueno, ellos se quedan tranquilos, que así va a pasar. Resulta que el 1 de julio muere Perón, y entonces ahí se hace todo el duelo, que duró no sé cuántos días, y hasta que retoma otra vez el conflicto de él entonces va de vuelta a la UON, y bueno, le dicen que que sí, que lo van a tomar, pero ya él no vio el mismo énfasis que pusieron cuando había reclamado la primera vez. Ajá, ella lo vio todo distinto, se sintió desprotegido. Tenía un compañero que él le llamaba mi último leal, que cuando venía de trabajar le decía: mirá, Oscar, pasa tal cosa, y vino muy afligido y le dijo: Oscarcito, andate, te van a meter preso. Entonces le dice: no va a pasar nada, ya él, viste, acepta la indemnización, no va a pasar más nada. No, pero mirá que el patrón estaba reunido en la oficina con el secretario general y otros más, y después salieron a hablarnos a nosotros y nos dijeron que no te siguiéramos más porque vos eras un comunacho, un activista. Entonces él se ríe, porque él no era del Partido Comunista, no era del Partido Peronista, él era un afiliado y aparte un militante muy activo en el Partido Demócrata Progresista. El 28 de julio de 1974 salgo a mirar a la vereda, porque yo estaba esperando una amiga para llevar a mis chicos al parque. Miro yo la cantidad impresionante de policía y no entender. Entonces, qué sé yo, de curiosa, de chusma, voy, digo: vengan a mirar la cantidad de milicos. Le digo: ¿qué será que pasó? Sale él también. Bueno, rodean toda la manzana. Como era un loteo, había muchos lotes baldíos, se empiezan a meter por el baldío, todo así. Cada vez se cerraba más el cerco. Y la gente, por supuesto curiosa, toda salía a mirar, hasta que en un momento dado sacan un parlante, no sé, y dicen ellos que están que le piden a la gente que se vaya, entre a sus casas, porque están ante un peligroso delincuente subversivo y que puede haber, viste, peligros para ellos. Cuando dice así, él dice: ay, no, dice, ¿sabés lo que pasa? Dijo él: la puta que lo parió, Filippini me manda preso. Dice, bueno, y entonces mi mamá le dice: no, ¿por qué? ¿Por qué? No, dice, che. Y se queda, porque él iba a salir y mamá no lo dejó, le dijo que espere, porque todavía a nuestra casa no habían entrado, ya estaba todo rodeado. Entonces los autos de particulares que estacionaron delante de casa bajan, tipos de civiles, se dirigen y preguntan por el dueño de casa, y al estilo bien provinciano le dice él: yo, Oscar Medina, un servidor. Ellos eran alrededor de 7 tipos.
uno lo mira y yo le sigo la vista y veo que en la mano del último que estaba de este lado tenía un carné, el carné de Oscar. Le asiente con la cabeza que sí que él era. Bueno, ahí nomás otro le dice: a vos, guerrillero mugriento, te estábamos buscando, hemos pasado noches sin dormir. Y entonces él le dice: no, a mí no me han venido a buscar porque nunca me he ido de mi casa. Los sacan al patio y mi mamá le pregunta que por qué se lo llevan, que qué es lo que ha pasado, qué. Le dice: vos, Madre María, ¿no sabés el hijo que tenés? Así en una forma burlona, provocativa. Y entonces dice: cállate la boca y anda adentro. No, dice: mamá, decime que por qué te lo vas a llevar, qué es lo que pasa. Y entonces el tipo la empuja y le dice que se vaya adentro, que si no conoce el hijo que tiene. Y Oscar, así, nunca se cayó durante el operativo, siempre habló. Ellos le pegaban terriblemente. Yo le agarraba las manos para que no le peguen y le dije: Oscar, mamá, vaya adentro, el muchacho es valiente, le va a pegar, lo vuelven a pegar, porque decía: cállate, Oscar. Y él decía: no, si ellos vinieron a llevarme. El 24 de marzo de 1976 se desató el golpe de Estado, o lo que se llamó la Operación Aries. Los militares sacaron de la presidencia a María Estela Martínez de Perón y se conformó lo que se llamó la Junta Militar, que puso como presidente a Rafael Videla, acompañado por Emilio Macera y Orlando Agosti. Allí comenzó este proceso de reorganización nacional, como lo llamaron, que bajo la conocida lista negra comenzaron a perseguir, secuestrar, matar y hacer desaparecer a 30.000 almas, por el solo hecho de tener una ideología diferente, y fueron denominados subversivos. Entre ellos se persiguió a sindicalistas, docentes, trabajadores, familiares de trabajadores, se mató a niños y niñas en el vientre de su madre, hasta se expropiaron de los recién nacidos, entre otras atrocidades. A él lo largan libre de culpa y cargo, y de cargos que se le habían hecho, y sobreseído por no encontrar ninguna prueba. Pero él fue terriblemente torturado, y cuando lo van a poner en libertad, él le pregunta al juez cuando lee que es liberado por no tener ninguna causa, ninguna culpa, haber cometido ningún delito, porque lo habían torturado tanto. Cuando yo lo vi, estaba tan flaquito, pero tan flaquito, que me impresioné. Tenía todos los labios como pinchaduras de aguja, todos los labios, las manos, las yemas de los dedos totalmente, que él me muestra así. Entonces cuando yo me pongo a llorar, él me dice: vos no tenés que llorar, vos tenés que luchar para sacarme de acá. Y me dice: esto no es nada comparado con lo que tengo, como tengo los pies y como tengo los testículos. En Villa Gobernador Gálvez, a Medina lo secuestraron el 20 de octubre de 1976 desde su casa de calle Dorrego 392. Esa madrugada dormía junto a su esposa y sus 2 hijas. Así fue, por eso no entiendo por qué, y por qué sí entiendo por qué cuando lo secuestran el 20 de octubre, porque ahí recién comprendí la complicidad de la patronal con los elementos estos represores. Él estaba, cuando él sale en libertad ya no sale a militar más en el Partido Demócrata Progresista.
empezó a militar en el PRT, que sería el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Ya dejó totalmente, vino muy perseguido. El 20 de octubre, el 19 de octubre, él va a anotar la nena al registro civil porque nunca se fue, porque siempre y no le permiten firmar el acta de nacimiento. Entonces él viene ya muy preocupado porque le dice que firme y viene y me dice: flaca, dice, vos sabés que a mí no me permitieron esto y esto. Entonces yo le dije que se fuera y me dice: no, yo de acá no me voy a ir. Entonces déjala que se vaya Nilda con los chicos. Y a la noche él se había ido a la casa de otro hermano, estuvieron hasta las 12 de la noche y volvieron a la casa. A lo que yo intuyo es que ya alguien estaba dentro de la casa. Y se quedan dormidos y a eso de la 1 me cuenta mi cuñada que las despiertan a golpes y ya con un reflector que no los podía ver y bueno, que lo venían a buscar y y en ese momento estaba tu cuñada con las 2 nenas, serían sí, las 2 hijas. Estaba ella. Entonces empiezan a tirar todo y mi cuñada empieza a llorar, a pedir que estaban las nenas. Ahí le empiezan a pegar terriblemente para que diga delante de ella, de mi cuñada, para que diga quiénes eran los compañeros, que a dónde tenían las armas. Y empiezan a revolver todo, no encontraron armas, no tenía él, y ¿cómo es? Y revuelven, hacen un desastre, rompen todo lo que pueden y después deciden llevarlo, le vendan los ojos, lo amordazan, le atan las manos y los pies, eso dicho por mi cuñada y por la vecina que miraba todo. Dice que la comisaría 25 ex 34 era la que liberó la zona porque ellos conocían los policías y eran los que liberaron la zona para que entre esa patota que vinieron en 3 autos y se lo llevaron. Le pregunto a ella qué más le dijeron y entonces me dice ella que hoy vamos a tener noticias. Los padres la llevaron a mi cuñada a la casa y ella se fue hasta la jefatura para saber qué noticias tenía, y lo único que recibía era insultos y se reían y le decía que lo llevaron los compañeros. ¿Dónde intuís que está tu hermano? En Villa Gobernador Galvez, acá está, en la casa que está ahí sobre el arroyo. ¿La casa del comandante? Porque hubo una que, total, él ya murió, pero me dijo, ahí traían chicos porque él trabajaba era un oficial de la policía, un empleado, no sé si era sargento oficial, qué cargo tenía, no sé, o agente, pero me decía que ahí traían, que ellos tenían que liberar la zona cuando venía el ejército a traer detenidos. Y yo digo que más allá que nosotros tuvimos algunas versiones de que lo llevaron a la Calamita, yo creo que está acá. Siempre creí que estaba acá. Ojalá pudiera saber hasta dónde llegó. Por ahí en medio como que me hace daño pensar que tenga que ir a reconocer restos, ¿viste?
porque yo en mi retina lo tengo como era, un tipo alegre, nunca ni un día malo, siempre muy simpático, muy sociable. Necesito encontrarlo, quiero encontrarlo. No quiero los delincuentes libres, los que quedaron, porque no tendrían ni que asomarse, porque mataron a nuestros seres queridos, le robaron los hijos, le robaron las ilusiones, le quitaron todos los derechos. El caso de Medina fue el que tuvo más notoriedad en la ciudad en el transcurrir del tiempo, pero existieron más desaparecidos villagalvenses. Algunos cuerpos fueron entregados a sus familiares y otros todavía lo continúan buscando, como es el caso de Elvira Márquez Dreyer, secuestrada el 3 de agosto de 1976, docente de la escuela número 100 de Pueblo Nuevo, como también fue el caso de los hermanos Argento, Clara, docente, y Abel Argento, secuestrados en septiembre de 1977 desde su casa de calle Piazza. También los nombres de Miriam Moro, Toño López, Gustavo Bouvier y Roberto de Vincenzo. Uno de los casos más resonantes fue el de María Luisa Marciani, quien fue secuestrada al salir de una maternidad en Rosario. También una joven villagalvense que estaba en un estado de embarazo avanzado. La detuvieron, la torturaron y la dejaron morir junto a su bebé al no recibir la asistencia correspondiente. El cuerpo fue entregado a la familia. También hay que recordar el caso de Raúl García, docente de la escuela número 100, secuestrado y asesinado el 17 de diciembre de 1976. Estos son los nombres de los 10 desaparecidos de Villa Gobernador Gálvez y seguramente estarán los sobrevivientes y familiares que contarán sus historias y sus relatos a las generaciones futuras para no olvidar y decir nunca más. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Se dispone personal policial que desaloje la sala. Desaloje la sala, personal policial. Se dispone un orden. Señores de pie. Señores de pie, por favor, silencio. Ahora, cuando andes por Avenida San Martín, la vas a ver mucho más linda. Repavimentamos y ampliamos calzadas. Reparamos veredas y agregamos bicisendas. Además, renovamos semáforos y rampas de acceso e instalamos luces LED. Otra de las obras que de verdad nos cambian la vida. Somos Santa Fe, una provincia presente.